Efesios capítulo 5 del versículo 22 al 33 estaré leyendo la palabra del Señor con el tema Cristo y su novia. Gloria a Dios. Ese es el tema que manejaremos en este día. Cristo y su novia. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. ¿Me pueden traer un poquito de agüita, por favor? Repetimos. Efesios capítulo 5 del verso 22 al versículo 33. Pero creemos que Dios habla. Amén. Y si nosotros hemos llegado a este lugar es porque esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Y también para todos aquellos que puedan ver por las redes sociales, hasta allá va a llegar el latigazo. Dios. Alabamos, Señor. Gloria a Dios para siempre. ¿Encontró la Biblia? Amén. Efesios capítulo 5 del versículo 22 en adelante. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. amén. Gloria a Dios. Las casadas estén sujetas Sí, amén. a sus propios maridos, Amén. como al Señor, Aleluya, amén. porque el marido es la cabeza de la mujer, Sí, amén. así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Sí, amén. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, Gloria a Dios. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Maridos, amad a vuestras mujeres. Ay, amén. Amén. Sí, amén. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, Gloria a Dios. habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, aleluya. Así también los maridos deben amar a sus mujeres Amén. como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aleluya. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Gloria a Dios. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola Sí, carne. amén. Gloria a Dios. Grande es este misterio, el que hemos leído. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, Sí, amén. y la mujer respete a su marido. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias, buen Dios, por esta hermosa oportunidad, Señor, de habernos permitido, Dios, leer su palabra, Señor. De cierto, en ella ya hay bendición, Dios mío. Aún añade, Dios mío, sobre nuestras vidas, Dios, conforme a tu gracia y tu bondad. Abre nuestros corazones, Dios mío, para que tu palabra provoque ese fruto en cada uno de nosotros, Dios mío. Rogamos, Dios mío, tu bendición, Señor, en esta hora, para esta iglesia, para los matrimonios, Dios mío, para aquellos, Señor, que no han podido llegar, Dios mío, que están viendo en las redes sociales, Señor. Habla en nuestros corazones, Dios mío, y bendícenos por tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Démosle toda la gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento. Amada iglesia, que Dios le bendiga. Úsale, Dios. Fíjese usted, amada iglesia, que siempre se nos han contado cuentos de princesas,
encarceladas en torres, sumergidas en un sueño profundo, princesas envenenadas que han necesitado que un príncipe azul les socorra, las rescate, con un beso de amor las lleve en su caballo blanco en dirección de su enorme palacio y ahí vivir felices por siempre. ¿Sí o no? ¿Cuántas mujeres aún esperan a su príncipe azul? Aleluya. ¿Y cuántas mujeres pidieron su príncipe azul y les llegó a Shue? Pero nos hemos criado escuchando estos cuentos, ¿sí o no? Hermosos cuentos de princesa y príncipe, rescate de una doncella en una situación de peligro. Y hoy les traigo la historia de amor más hermosa, el amor más puro y verdadero reflejado en un rescate nunca antes visto. Esta palabra que hemos leído, Efesios, nos muestra una imagen que simboliza una relación de amor. Una relación de amor, de compromiso y de fidelidad. Donde Jesús es el novio y la iglesia, aleluya, la novia. Que es compuesta por todos los creyentes, es su prometida. El apóstol Pablo, en este contexto del texto de la palabra que hemos leído, está describiendo los roles de los esposos y las esposas dentro del matrimonio. Sus responsabilidades, instruyendo a las esposas ¿a qué? A someterse a sus maridos. Y a los maridos, aleluya, una responsabilidad muy grande que es poder amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y podemos ver que este modelo que utiliza el apóstol Pablo para poder enseñarnos, aleluya, de poder enseñarle a los efesios, es la relación esta entre Cristo y la iglesia. Para poder brindar una enseñanza al matrimonio, utiliza de modelo, aleluya, a Cristo y a su iglesia. Enfatizando un amor verdadero, un amor sacrificado del esposo y el respeto y la sujeción voluntaria que deberían tener las esposas. Aleluya. Ningún amén de las esposas. Porque no hay nada más penoso en el matrimonio que las cosas tengan que ser forzadas, ¿sí o no? Porque es bonito poder tener esa iniciativa propia de poder regalonear a la esposa, de que la esposa pueda regalonear al esposo. No como algo fingido, no como algo forzoso. Aleluya. Porque es fome tener que vivir en peleas, estar en discusiones, aleluya. Tener que estar diciendo las cosas que tenemos que hacer. Cuando hay amor verdadero, tienen que nacer del corazón. ¿Sí o no, iglesia? Es una pena que a veces se ocurran estas situaciones. El matrimonio, de acuerdo con el diccionario de la Real Lengua Española, nos dice que es la unión entre un hombre y una mujer, concertada mediante ciertos ritos y formalidades legales para establecer y mantener una comunidad de vidas e intereses. Cuando Dios crea a Adán en el huerto del Edén, cuando comienza, aleluya, la palabra del Señor enseñándonos todo el plan divino, en Génesis capítulo 2 del versículo 18 al 25, la palabra del Señor dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Amén, amén. Porque tuvo que haber estado sumamente aburrido, ¿sí o no? Le haré ayuda idónea para él. Amén, amén. Y el Señor, y dice la palabra del Señor, que el Señor creó todo animal, aleluya, producto de la tierra, en el cielo, las aves, en el mar, los peces, aleluya, y vinieron a Adán, y Adán les puso nombre a todos.
Y en el versículo 20 dice así: mas para Adán en todo esto no se halló ayuda idónea para él. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fue Dios quien abrió esa costilla, y fue Dios quien sacó la costilla, y fue Dios quien cerró esa carne. Amén, amén. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En Génesis 1, 27 y 28 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, y en toda bestia que se mueva sobre la tierra. La creación, aleluya, de la mujer fue para poder apoyar al hombre, para poder ayudarlo, para poder complementar el propósito divino. Alabado sea el nombre del Señor. De esta forma Dios establece el primer matrimonio en la Biblia. Los bendice y les da propósito de vida. Llenen la tierra, sojúzguenla, pero sean un complemento, ayuda idónea, ayuda mutua. Alabado sea el nombre del Señor. De acuerdo a los propósitos que fueron creados para hacer la ayuda el uno del otro, carne de la misma carne y hueso de los mismos huesos. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando se produce esta unión, pasan a ser uno solo. Alabado sea el nombre del Señor. Y es una pena que a veces los matrimonios, al pasar el tiempo, se formen demasiadas discordias, aleluya, demasiados problemas. Alabado sea el nombre del Señor. Y ya los matrimonios hoy en día no se ven de la misma manera. Ya el amor, aleluya, no está, aleluya, siendo visto de la forma bíblica. Usted puede ver en las calles, en redes sociales, usted hoy en día le puede preguntar a las mujeres en las calles, ¿acaso necesitan un hombre para vivir? Porque han hecho bastantes estudios de esto, aleluya, bastantes videos, y la mujer, aleluya, responde. La pregunta es si es que necesitan a los hombres para vivir o si son necesarios los hombres. Y la mayoría de las mujeres dice que no. Que son autosuficientes, autovalentes, que ellas pueden resolver por ambos. Aleluya. Sin embargo, cuando usted le hace la misma pregunta al hombre, aleluya, si es que las mujeres son necesarias, la mayoría de los hombres, su respuesta es que sí. De que la mujer es lo más lindo que puede haber, que sin ella no somos nada. Aleluya, que dependemos de su compañía, de su cariño, de su amor para seguir esforzándonos en esta vida. Aleluya. Es verdad que hay matrimonios bastante ásperos, ¿sí o no? Con bastante conflicto, aleluya. Y lamentablemente la mujer tiene un rol fundamental dentro del matrimonio. Hay mujeres que lamentablemente a veces castigan a los maridos, los restringen, aleluya, ¿sí o no? Impidiendo sus deberes conyugales. Es como si les molestara la compañía y la presencia de sus maridos muchas veces. Maridos que trabajan a veces lejos de sus hogares, semanas completas, y llegan a la casa
y es todo un conflicto, un problema, aleluya. Santo Dios. Y cuando llegan andan enojados, aleluya, y esto también es viceversa. A veces los hombres también molestos todo el día, aleluya, cuando el momento más bonito es cuando se une el matrimonio y cuando uno vuelve a estar junto con su familia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Ahora en la cultura judía bíblica, el compromiso matrimonial comenzaba con un acuerdo entre las familias, llamado desposorio o kiddushin erusin, que era un contrato vinculante como el matrimonio mismo. Antes de efectuarse el matrimonio en sí, venía este contrato que vinculaba desde ya al novio con la novia. El proceso incluía la preparación del hogar del novio y una ceremonia con bendiciones simbolizando la creación de una nueva familia bajo la protección de Dios y con el objetivo de la unidad, aleluya, de estos. Esto en el proceso judío. Necesito que me sigan con esto. El proceso de compromiso comenzaba así, con un acuerdo familiar. Los matrimonios eran arreglados por los padres y muchas veces, aleluya, muchas veces las personas que se comprometían ni siquiera se conocían entre sí. A menudo este contrato, este acuerdo familiar se basaba muchas veces en el beneficio mutuo de las familias. Luego de este acuerdo venía el desposorio, que era la etapa inicial, era jurídicamente vinculante, o sea, ya quedaban comprometidos en este momento y se consagraba a la mujer para su futuro esposo, prohibiéndole el ingreso a otro hombre en su vida. Luego le sucedía el contrato. Se firmaba un contrato matrimonial que establecía las obligaciones de ambas partes y detallaba las protecciones para la mujer. Luego de esto venía una separación temporal. Ya quedaba el acuerdo, quedaban comprometidos, se hacían los pagos correspondientes y venía la etapa de una separación temporal entre estas partes. El novio se iba a su casa a preparar el lugar para poder recibir a su prometida. Alabado sea el nombre del Señor. A veces este tiempo duraba alrededor de un año. Pero cuando el esposo volvía tenía que anunciar su retorno. Alabado sea el nombre del Señor. La ceremonia de matrimonio tenía una preparación. Antes de la ceremonia en sí misma, la novia realizaba una purificación ritual. El novio, por su parte, anunciaba su regreso con trompeta. Se celebraba con la jupá, que es la ceremonia bajo un dosel que se levantaba cuatro columnas con una enramada arriba, se cubría con telas y simbolizaban, aleluya, la unión, el vínculo de ellos. Y también reflejaba la historia de sus antepasados, aleluya, de las carpas que tenían en el desierto. Luego de esto venían las bendiciones y los votos. Se pronunciaban bendiciones sobre la celebridad y la pareja compartían ambos sus votos. Venía también el ritual del vaso roto. Al final de la ceremonia, el marido rompía el vaso con el pie, aleluya, y en memoria de la destrucción del templo de Jerusalén, aleluya, y también para representar lo frágil que puede ser incluso el matrimonio. Siendo una unión tan grande y tan fuerte, a la misma vez tiene una fragilidad en ella. Y después de esto venía la celebración final, donde le sigue un banquete de bodas seguido por una semana. O sea, 7 días de celebración para la pareja, conocida como la semana de Sheva Brashot.
Esta semana de Shebra Brachot es un periodo de celebración de 7 días que sigue después de la boda judía, y durante esa semana se organizan los banquetes en honor de la pareja recién casada. Y al final de cada comida se recitaba la Sheva Brachot, las 7 bendiciones. Esta práctica es especialmente habitual si los novios nunca se habían casado antes. ¿Me va siguiendo, iglesia? De esta forma se formaban los matrimonios en la cultura judía. Y todo lo que nosotros aprendemos de la palabra del Señor viene con una enseñanza judía, ¿sí o no, iglesia? Pero ahora, ¿cuál es la relación de Cristo con su novia? ¿Por qué le llama la novia a la iglesia? En 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 2, la palabra del Señor dice así: el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo, que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura. En este pasaje y en diferentes pasajes que leímos, como en Efesios, el texto base, la iglesia es presentada como la novia de Cristo, como la mujer que Cristo en algún momento ha de desposar. Aleluya. Una prometida, y así es como comienza esta hermosa historia de amor. Al igual que una princesa prisionera, amada iglesia, como una princesa prisionera en su torre, por causa del pecado fuimos encarcelados, prisioneros y esclavos, imposibilitados de salir y vivir vidas libremente. Necesitábamos de un príncipe que nos pudiera rescatar. Cual doncella dormida en un sueño profundo, yacía la princesa en su torre, muerta en su delito y pecado, prisionera, incapaz de poder hallar vida, carente de propósito. Aleluya, necesitaba a gritos a alguien que la pudiera socorrer. Sin embargo, el precio era demasiado alto para ir en socorro de aquella dama. El sacrificio era tan grande, aleluya, que había un acta de los decretos en contra de ella, aleluya. Un derecho legal que impedía tener libertad y le hacía esclava de aquel lugar. Sin embargo, una noche oscura, aleluya, en medio de un mundo de tinieblas, gloria a Dios para siempre, una estrella resplandeció, iluminó, aleluya, en medio de la oscuridad, aleluya, un humilde lugar. Era un pesebre, aleluya, donde se dio lugar el nacimiento más extraordinario, el regalo más grande, aleluya, que el Dios Todopoderoso pudo entregar a este mundo. Esa luz en medio de la oscuridad iluminó el nacimiento de Jesucristo de Nazaret. Y yo puedo imaginar, aleluya, en la atmósfera, en los cielos, una voz que decía: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oh, gloria a Dios para siempre. Ese acontecimiento fue histórico, amada iglesia. Un poco más allá se abrían los cielos, un coro de ángeles, aleluya, decía: gloria en las alturas y en la tierra a los hombres paz, aleluya. Había venido el mundo, el Dios Todopoderoso. Cristo vino a este mundo dispuesto a pagar ese alto precio, aleluya, por aquella doncella. De la misma manera que una propuesta de matrimonio comenzaba, aleluya, de acuerdo a la cultura judía, con el pago de las dotes o el precio acordado entre los padres, fue aceptado ese compromiso y fue acordado. El precio fue su sangre, aleluya, y la paga de este fue su misma muerte, aleluya. Se entregó a sí mismo para hacerse dueño
de aquella doncella. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Este pago fue hecho en la cruz del Calvario. Y en aquella misma cruz, aleluya, el libro de Colosenses en el capítulo 2, versículo 13 al 15, dice: y vosotros, estando muertos en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos nuestros pecados, anulando el acta que era en nuestra contra, aleluya, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, aleluya. Y en ese lugar despojó a todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Bien, gloria a Dios. Hermoso precio, aleluya, pagó nuestro Salvador. Amén. El pago en ese momento estaba realizado. Derramó hasta la última gota de su sangre. Aleluya, en aquella cruz. Gloria a Dios para siempre. Y fíjese usted, hasta que Él cerró sus ojos y puso, aleluya, el Dios Todopoderoso, sueño profundo en ese Cristo, aleluya. El Padre en su Hijo puso un sueño profundo una vez más, aleluya. Y enterrándole una lanza en las costillas, abriendo su costado, aleluya, al igual que en Adán en el huerto, ahora era el costado de Jesucristo, aleluya, que el Padre hacía en este, aleluya, herida, estaba formando el Dios Todopoderoso una mujer nueva para un nuevo Adán, aleluya. Este nuevo Adán, aleluya, no era engendrado por voluntad, aleluya, humana, sino fue engendrado por voluntad de Dios. No fue engendrado por voluntad de carne, sino por voluntad del Espíritu. El precio fue aceptado, la dote fue propicia para poder firmar el contrato del matrimonio con su novia. Aleluya, y a precio de sangre fuimos comprados. Gracias a Dios. ¡Qué hermoso relato! Sí, amén. El contrato ya estaba firmado. Según la tradición judía, aleluya, ahora venía el tiempo en el cual se separaba el novio, aleluya, de forma temporal, de aproximadamente un año. El novio se iba a preparar un lugar. ¿Le suena a usted esto? ¿Le suena en la palabra del Señor esta historia? En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3 dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, lo dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si yo me fuera, aleluya, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, aleluya, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis, aleluya. Amén. Ese era el compromiso del novio. Esa fue la separación, aleluya, que produjo el novio con la novia. El contrato había sido firmado, el precio había sido pagado. Jesucristo se fue a preparar un lugar para su novia, aleluya. Y quedaba, aleluya, poder volver, aleluya, anunciando su retorno con trompeta. Gloria a Dios para siempre. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al novio en el aire. Y así estaremos por siempre con él. Dele fuerte palma de alabanza a este Dios maravilloso. Gloria a Dios para siempre.
Escritura aparece el reflejo de un compromiso de matrimonio. Sin lugar a duda es tan evidente el compromiso nupcial que hace Jesucristo con una doncella que había estado en esclavitud. Y conforme a la cultura judía que el Señor nos dejó con su Hijo, nuestro Señor Jesús. Y fíjese usted que en Mateo 25 aparece una parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, que tenían que mantenerse vigilantes, expectantes, aleluya, para cuando volviera el novio, ellas estuvieran apercibidas y comenzar la celebración. Gloria a Dios para siempre. Una vez que el novio se iba a preparar un lugar para su novia, desde que llegan a acuerdo y firman el contrato, ya la novia se debía por completo al novio. Aunque se encontraban separados, aunque el esposo, el novio, se encontraba preparando lugar para la novia por contrato ya se debía a su novio. Sin importar que el novio estuviera presente o no, aleluya, la mujer se debía a su novio. El novio se iba, pero prometía regresar. ¿Hay alguien entendiendo? Esa novia debía, mientras esperaba al novio, debía mantenerse pura. Debía mantenerse virgen. Debía mantenerse inmaculada, sin mancha, a la espera de su Salvador, a la espera de, aleluya, del novio que pagó el precio por ella. Bendito sea el nombre del Señor. Ese fue el contrato, aleluya, que realizó Cristo con su iglesia. De acuerdo a este simbolismo, se cumple perfectamente en relación de Cristo con su iglesia. El contrato nupcial fue firmado cuando Cristo redime a su iglesia. Por medio de su sangre, aleluya, fuimos comprados. La segunda etapa se cumplirá cuando Cristo vuelva a buscar a su iglesia, aleluya. Y la tercera parte, la ceremonia final, aleluya, del novio con la novia, cuando pasa a ser desposada, aleluya, se cumple en Apocalipsis capítulo 19, del versículo 7 al versículo 8, donde dice la palabra del Señor: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es en este pasaje donde ya dejan de llamar novia a la iglesia de Cristo, porque siempre se le llamó numpe, aleluya, siempre el término a utilizar fue numpe, que quería decir novia, aleluya, prometida, gloria a Dios para siempre, doncella. Pero en este pasaje, en Apocalipsis 19, ya se le llama a su novia, se le llama con el término guné, que significa una mujer ya casada, lo cual da a entender claramente que el novio ya había venido por la novia, aleluya, y ya se había celebrado esa ceremonia nupcial, y esto daba paso al banquete que duraba 7 días, justamente el banquete que se celebrará en el cielo, pero no 7 días, sino 7 años allá en la presencia del Señor, en las bodas del Cordero. Mientras en la tierra haya un periodo de 7 años de tribulación y gran tribulación, aleluya, la cual no ha habido jamás en la tierra,
aleluya, en el cielo se estará celebrando esta maravillosa boda en la consumación, aleluya, de este acto, de esta obra que Cristo vino, aleluya, por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. 7 años, aleluya, y arriba, después de que suene la trompeta, después que seamos arrebatados, aleluya, en las nubes, aleluya, este Cristo maravilloso transformará este cuerpo de muerte, este cuerpo corruptible, en un cuerpo incorruptible, aleluya, y eso dará paso, aleluya, a la celebración, aleluya, del matrimonio entre Cristo y su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Entraremos con ropa blanca. Nos sentaremos a la mesa del Maestro. Bendito eres. Le veremos quizá a la distancia. Algunos a lo mejor vamos a estar de los últimos por allá. Pero podremos gozar de ese maravilloso momento. Amén. De ese maravilloso momento en el cual podremos pedir las riquezas que hay ahí en esa mesa. Imagínense los manjares que hemos de comer. Bendito eres, Dios. Alcánceme, hermano Michel. Alcánceme el pebre. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano Juanito, alcánceme la bebida. Será un momento maravilloso, amada iglesia. Un momento que reflejará esa alegría, ese gozo, ese momento en el cual el Maestro en algún momento se levantará de la mesa, se acercará a ti, aleluya, te abrazará, te consolará, te dirá: siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Salvador, te dará un abrazo, aleluya, te dirá: fuiste fuerte, yo vi tu sufrimiento, sentí tu pena, quise hacer más por ti, aleluya, pero hoy estás junto a mí. En ese lugar no habrá llanto, no habrá tristeza, ni habrá dolor. Ese será el lugar, aleluya, en el cual descansará nuestra alma. Y bendito sea este Cristo maravilloso, que no es como nosotros, aleluya. Con amor eterno nos amó. Gloria a Dios para siempre. Nosotros como marido a veces también somos ásperos. A veces, aleluya, también, aleluya, no hacemos las cosas bien, pero este novio que tenemos es lo más maravilloso que el Señor nos pudo dar, aleluya. Yo a veces abrazo a mi hija y sé que se siente refugiada en mi brazo. A veces abrazo a mi esposa y sé que también siente ese cariño, aleluya. Pero gloria a Dios para siempre, porque tenemos el novio, aleluya, indicado, en el cual abrazo, aleluya, Él nos brinda. Tenemos ese refugio, tenemos esa nueva fuerza, tenemos ese amor sin igual, que Él, aleluya, está con su iglesia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Amén. Amén. Mire usted, que habiendo estado, aleluya, privados de libertad, habiendo estado encarcelados, muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos y prisioneros del pecado, aleluya, tuvimos un rescate maravilloso. Oh, gloria a Dios para siempre, y ese rescate lo pagó este Cristo de la gloria. Póngase sobre sus pies, amada iglesia. Qué hermoso momento viviremos con nuestro Salvador. Cristo es el novio y la iglesia es la novia que espera en este momento el retorno de su novio, que fue a preparar moradas para que donde Él esté, también nosotros Gloria a estemos. Dios. Oramos al Señor.